Buenas tardes a todas y a todos y buenas tardes a quienes estáis en online, detrás de la pantalla, o delante de la pantalla, mejor dicho. La tercera de las mesas de estas jornadas tiene que ver con el papel de las organizaciones o con el papel de las asociaciones de supervivientes y con el papel que han tenido las organizaciones de mujeres, las organizaciones feministas, en el tema del análisis, la denuncia, el tratamiento y la intervención con mujeres víctimas y con toda la crítica social y jurídica también hacia esta forma de violencia hacia las mujeres. En esta mesa nos acompañan tres ponentes. Graciela Atencio, que voy a pasar a presentarla, que me ha mandado su currículum un poco. Me vais a pillar a ver si me deja la vista leerlo un poco. Graciela ha ejercido el periodismo durante más de 2 décadas y media en prensa escrita, televisión y radio en Argentina, México y España. En el año 2003 su vida personal y profesional cambió radicalmente al involucrarse en la investigación de los feminicidios de Ciudad Juárez. Desde entonces se convirtió en activista feminista y se ha abocado a la denuncia internacional, la investigación y el estudio del feminicidio en América Latina y en el Estado español. Dirige feminicidio.net, que fundó en el 2010, portal desde el que funciona geofeminicidio.net, una aplicación tecnológica que documenta el feminicidio en el Estado español, especialmente en Cataluña, territorio sobre el que se elaboran los informes anuales de feminicidio que han obtenido el reconocimiento ACUNS por la documentación de feminicidio y su clasificación de tipologías de asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres. En la actualidad, Feminicidio también incorpora a su documentación todo el tema de la violencia sexual, especialmente de las agresiones sexuales múltiples, que todas conocemos y que por eso nos parece muy relevante la presencia de Graciela en geoviolenciasexual.com. Imparte cursos, talleres y conferencias y escribe artículos e informes y elabora campañas de sensibilización contra las violencias machistas. Es editora y autora del libro Feminicidio, el asesinato de mujeres por ser mujeres, de Catarata en 2015. Después de Graciela nos acompaña Jacqueline Roncero Baz, que viene de FAMUBI. Ella es activista feminista y psicóloga experta en género y violencia. Ha trabajado en atención directa con mujeres y menores víctimas de violencia de género, así como con hombres que ejercen violencia, atendiendo así a una amplia perspectiva de la violencia de género. Los últimos años se ha especializado en violencia sexual, realizando intervención con víctimas de esta violencia en los inicios del Centro de Crisis del Ayuntamiento de Madrid y en la actualidad en FAMUBI. Activista que sin el activismo no podría llevar a cabo esta actividad de la misma manera. Muchas gracias. Y, por último, tenemos a Virginia Álvarez Salinas, licenciada en Derecho y responsable de Investigación y Política Interior en la sección española de Amnistía Internacional, que ha realizado y dirigido varias investigaciones de la organización sobre violencia contra las mujeres, como es el informe de 2018, Ya es hora de que me creas, que analiza la respuesta institucional en España a las víctimas de violencia sexual. Bueno, como veis, tenemos una mesa bastante completa ahora mismo de cuáles son los principales puntos del papel de la organización en cuanto a violencia sexual, y doy paso, si te parece y nos escucha, a Graciela Atencio, que está desde Barcelona. Cuando tú quieras, Graciela, tienes la palabra. Bueno, primero quiero agradecer esta invitación. Me parece muy interesante que podamos analizar y debatir sobre la violencia sexual desde una perspectiva multidisciplinar. Y también me parece sumamente importante, lo digo también por mis compañeras que están en la mesa, que representan a organizaciones importantes en la lucha contra la violencia sexual, porque considero que el tema de la violencia sexual, lo puede decir mi compañera de Amnistía Internacional, es un tema que en el Estado español ha llegado tarde en relación al tratamiento que ha tenido la violencia machista en otras tipologías, como puede ser en la violencia en el marco de la pareja. Y me parece también que es fundamental en el momento que estamos viviendo
en el que se plantea un debate. Hay una pregunta en el aire que me gustaría compartirla con mis compañeras luego si hay un turno de preguntas y respuestas, porque no tenemos manera de saberlo, pero es una cosa que me preguntan bastante a mí, que nos dedicamos a estudiar y analizar y a observar la evolución de las estadísticas, y es que si de verdad hay más, está habiendo más violencia sexual, para decirlo así llanamente, o es que hay más sensibilización y se denuncia más, ¿no? Lo que nosotros o nosotras advertimos en nuestro proyecto, para quienes no lo conozcan, nosotras lo que hacemos es documentar los asesinatos de mujeres a manos de hombres, los que son por razones de género y los otros, y también trabajamos sobre el tema de la investigación de la violencia sexual a partir de un caso paradigmático, que es el caso de la manada de San Fermines, y como yo no quiero extenderme en el tiempo porque traje una pequeña presentación sobre qué es la violencia sexual, sobre las cifras negras de la violencia sexual, que fuera de la pareja en España solamente un 11% de denuncias existe con relación a las formas de violencia, de cómo se manifiesta la violencia sexual, pero me gustaría concentrarme en un caso paradigmático que es el de las agresiones sexuales múltiples, porque además, y por eso nosotros decidimos hacer ese seguimiento, no hay estadísticas oficiales al respecto, ¿vale? No hay estadísticas oficiales porque a partir de la ley integral que se va a aprobar y que ya está en el Congreso, se va a incluir ese indicador, pero no tenemos manera de saber actualmente cuántas agresiones sexuales múltiples hay al año, por ejemplo, ni por denuncias, ni por seguimiento del judicial del caso, ni por condenas. Lo que conocemos son casos que salen en la prensa o que tienen mayor impacto en la prensa, o las sentencias que se publican en el SENDOC a las que se les puede dar seguimiento, pero lo cierto es que no tenemos estadísticas al respecto, y a nosotros, cuando nos pusimos a investigar el caso de la manada, les voy a mostrar, porque tenemos nuestras propias, nuestro propio seguimiento de datos, que tiene una limitación muy importante y que vamos a tratar de enmendar en parte en el siguiente informe que vamos a hacer, porque hicimos un informe de agresiones sexuales múltiples, tomando como referente el caso de la manada y el año en que se produjo el caso de la manada de San Fermines. Hicimos un informe entre el 2016, el 2018, 2016 a 2018, 2016 a 2019. Yo les voy a presentar ahora los resultados del informe de 2016 a 2019, porque ahora nos retrasamos por la pandemia y vamos a unir los 2 años, 2020 y 2021, y les comento, compañeras, por si tienen interés después en que hagamos una presentación exhaustiva de este informe, que va a ser amplio y va a tener distintos ensayos también en el imaginario patriarcal, lo que representan las agresiones sexuales múltiples. Y en febrero, entre febrero y marzo, calculamos que a finales de febrero, principios de marzo, vamos a presentar el informe desde 2016 a 2021 de las agresiones sexuales múltiples, pero vamos a ir a los datos, y primero voy a dar un marco de la importancia que tiene poder denunciar estos casos en el ámbito de las redes sociales, el ámbito del periodismo, debido a que lamentablemente, que también es un abordaje que vamos a hacer en el próximo informe, la cobertura que tienen los medios de comunicación de las agresiones sexuales múltiples es sensacionalista, es morbosa, invita a el contagio del terrorismo sexual,
de que las mujeres tengan miedo de salir a la calle o tengan miedo de que les pongan alguna droga en una copa cuando van a una discoteca. Digamos que la cobertura de los medios no solo es deficiente y sensacionalista y morbosa, sino que además no ayuda a que podamos establecer socialmente medidas de prevención y de sensibilización. Y eso es lo que más nos llamó la atención y nos preocupó cuando empezamos a documentar las agresiones sexuales múltiples. Y miren, les voy a mostrar en el mapa, solo entre 2016 y 2019, todos los casos que hemos encontrado. Con una limitación importante, como les decía, que como no hay datos públicos sobre las agresiones sexuales múltiples, vulgarmente son reconocidas como manadas, lo que hacemos nosotras es hacer una recolección de todo lo que se publica en la prensa. Buscamos también sentencias por si no fueron publicadas en prensa los casos, y de toda la información que se publica en la prensa o que encontramos, que hasta el momento son pocas las sentencias que hemos incluido en la base de datos, rellenamos alrededor de 50, 60 campos que nos permite hacer una radiografía de cómo se manifiesta esta violencia estadísticamente hablando. Entonces, la primera evaluación que hacemos es por comunidades autónomas, por territorios y por provincias. Fíjense que lo que más nos llamó la atención cuando empezamos a documentar estos casos, hay una frase que utilizamos mucho en el feminismo para quienes hacemos activismo, para quienes estamos en el activismo y hacemos también sensibilización o vamos a las manifestaciones, que dice, no es un caso aislado, se llama patriarcado, ¿no? Y esto se da en las agresiones sexuales múltiples, porque cuando tuvo el impacto mediático que tuvo el caso de la manada, decidimos hacer un seguimiento por alertas y por lectura de trabajo en el equipo de los medios de comunicación, de a ver cuántos casos puede haber de estos. ¿Estamos hablando de un caso excepcional o estamos hablando de casos que pueden ser más generalizados de lo que sabemos, ¿no? Y entonces lo que resultó, porque empezamos en el 2017 a hacer seguimiento a partir del 2016 y vimos una evolución que nos pareció sumamente preocupante. Y ahora les voy a mostrar la evolución que vimos, que aquí lo vais a poder ver muy bien en este gráfico. Este gráfico que toma desde el 2016 a 2019, 4 años, fíjense, según las limitaciones que tenemos, porque seguramente son más no denunciados, están también los que a lo mejor han sido denunciados y no trascendieron a la prensa. O sea que estamos hablando de números limitados, de un seguimiento que hacemos de medios de comunicación. Pero fíjense una manifestación sociológica que desde el punto de vista sociológico merece y llama mucho la atención y nos obliga a hacernos muchas preguntas para ver si son posibles de responder. En el 2016 registramos 18 casos. En el 2017 hubo una bajada de casos, pero cuando estalla todavía más mediáticamente el caso de la manada, en el 2018, el pico que se da un aumento explosivo, ¿no? Triplica a los casos de 2016. Y en el 2019 todavía sigue la curva ascendente. En el 2020, quiero anticiparles que por efectos de la pandemia, porque también han disminuido los feminicidios y otras formas de violencia, o nosotras que documentamos los feminicidios y las agresiones sexuales múltiples, sí hemos encontrado una tendencia, bueno, que no es una tendencia porque por un año no hay una tendencia, pero sí podemos manifestar que ha habido una disminución de casos. En el 2020, por la recopilación que estamos haciendo,
entre 2020 y 2021 creo que no hay más de 80 casos, 40 casos cada año. Pero en este marco sí es importante tener en cuenta que esto se dio, el aumento de casos se dio, y es una de las hipótesis con las que concluimos esta investigación, en un alto nivel de exposición de la víctima de la manada y del caso de la manada. Además, para quienes hayan seguido el caso por las noticias, no sé si os habéis enterado de que además el video se colgó en webs de pornografía y fue uno de los más vistos. Entonces aquí vemos uno de los elementos que se podría dar o que se da y que sería importante estudiarlo científicamente, o sea, hacer un estudio más profundo, de que hasta qué punto el factor del efecto imitación no influye en que hayan aumentado las agresiones sexuales múltiples. Esta es una pregunta fundamental. Porque lo que hemos, la evolución que hemos tenido, y voy a citar un ejemplo que no es una anécdota, no le podemos dar el seguimiento que quisiéramos por la ley de protección de datos, pero nos hemos enterado por un caso de Argentina, resonante, de unos chavales que estaban planificando una agresión sexual múltiple a unas compañeras de curso como venganza. Hablaban en sus chats de cómo se cometían las agresiones sexuales múltiples en otras partes, de lo que leían en los periódicos, e incluso tenían un lenguaje que es un lenguaje propio del porno gangbang, que es un tipo de pornografía que en algunos portales de pornografía denominan directamente violación gangbang, que es una forma de violación filmada, una forma de pornografía en la que de 3 a 4 hombres, hasta puede haber en algunas películas pornográficas 150 hombres, 300 hombres, violan a una mujer, ¿no? Entonces, estas referencias aparecen en chats de este caso al que le dimos seguimiento en Argentina, pero con ciertas resonancias de información pública que también circula en España, y convenciones de los jóvenes, de los adolescentes, porque estamos hablando de adolescentes de 15 a 16 años, sobre detalles de cómo se tiene que perpetrar la violación, qué tipo de torturas, porque estamos hablando de tortura, van a infligir en la víctima. Y a mí me parece un elemento fundamental tener en cuenta que estamos hablando de que las agresiones sexuales múltiples puede haber un efecto imitación. Que esto no lo descubrimos en el primer informe que hicimos, sino lo estamos viendo en la evolución. Después, otro elemento fundamental que se puede de alguna manera observar analizando este gráfico es que se trata de un tipo de violencia sexual vinculada al entretenimiento, vinculada al tiempo libre y vinculado sobre todo a los meses del verano. ¿Por qué? Porque de los casos que hemos documentado, una gran parte de ellos ocurre en fiestas populares del verano o en fiestas, también tenemos casos en universidades, o fiestas de ayuntamientos, fiestas de los pueblos. Entonces es importante tener en cuenta este factor, cómo se trata también de un tipo de violencia sexual vinculada a la juerga, y es terrible tener que decirlo así, y al entretenimiento. Después, otra de las características que mencioné antes por el caso de Argentina, en el que hablan de, bueno, en el que se comunican con otros grupos a través de chats para intercambiar experiencias sobre las agresiones sexuales múltiples, es que el referente importante para este tipo de agresiones es el porno gangbang. O sea, estamos hablando de que
la pornografía actualmente es una forma de violencia sexual y realmente lo que vemos, también por otro dato sumamente importante que les voy a mostrar ahora, fíjense, bueno, en este gráfico se ven de los casos documentados, de los 177, los que son cometidos entre 2 agresores y tenemos hasta 15 agresores. No va a dar tiempo porque no quiero tampoco extenderme demasiado, pero por edades tenemos casos desde 12 años, víctimas de 12 años. Recuerdo el caso de un niño violado por 2 compañeros de la escuela de un año mayor, 2 niños de 13 años que violaron a otro de 11. Y tenemos también agresiones como... Recuerdo el caso de 12 agresores que agredieron en la calle a unas chicas. Yo no me acuerdo, creo que era un caso de Granada que parecieran actuar como actúan las turbas, que vienen enceguecidos por la calle y bueno, someten a tocamientos muy violentos a unas chicas y da la sensación esta que les comento, ¿no? La sensación que tiene una turba descontrolada, que lo que quiere provocar, en el caso este específico, si lo ponemos en el marco de la violencia sexual, una enorme exacerbación del terrorismo sexual, ¿no? Como les decía antes, no era el gráfico este que les quería mostrar porque no lo tengo, pero no lo he incluido aquí, pero lo que les quería decir con respecto a la relación que existe entre el porno gangbang y cómo puede influir y servir de inspiración a los adolescentes, es que de todos los agresores que tenemos en nuestra base de datos, 1 de cada 4 es menor de edad. Y de las víctimas, 1 de cada 3. Este dato es realmente bastante preocupante, ¿no? Porque, como les decía, tenemos agresores de 13, 14, 15 años, muchísimos, ¿no? Un porcentaje importante. Otra de las características que podríamos decir que corresponden a la radiografía de este tipo de violencia sexual es que hay una relación muy cercana a la copia o a tomar como modelo el porno gangbang, y después aparecen otros elementos que se pueden analizar, como por ejemplo que hay siempre un instigador o un líder del grupo en el momento de la agresión sexual. También podemos decir que tenemos un porcentaje elevado de casos que no recuerdo ahora y no he traído la cita, pero sí tenemos hecha la relación de datos, que es que nosotros los documentamos como agresión sexual múltiple, que aunque sean 2 nada más, o sea, si 2 varones retienen a una mujer y uno de ellos observa y mira y el otro la agrede sexualmente, nosotros documentamos ese caso como una agresión sexual múltiple, porque evidentemente lo es desde el punto de vista de lo delictivo, ¿no? Y porque consideramos que hay también un elemento vinculado a la pornografía y a la humillación de la mujer de cuando los hombres actúan en grupo, ¿no? Porque pareciera que, por un lado, está la cuestión de humillar a la víctima, someterla en grupo, pero también hay un componente en el que ellos actúan también para reforzar su masculinidad entre ellos. Esto no lo digo yo, lo dicen varias expertas, ¿no? En la actuación de las agresiones sexuales
en grupo. Y después, lo que me gustaría, para terminar, no quiero excederme más, el papel que cumplimos nosotros en feminicidio.net y en geoviolencia sexual es poner el foco en esto que comenté cuando empezaba mi exposición, que no se trata de hechos aislados, que se trata de una violencia sexual que está increyendo hasta el 2019. Vamos a ver la evolución de la pandemia y el efecto de la nueva ley que va a entrar en vigor sobre violencia sexual. Y nos parece que las campañas de sensibilización, las campañas de prevención no son suficientes, o por no decir que no están pensadas para focalizarla en este tipo de violencia. Y además me parece que tenemos que incorporar un elemento que yo no pude asistir esta mañana a las otras sesiones, pero que tiene que ver con incorporar otros ámbitos, otras disciplinas y en las campañas de sensibilización, como por ejemplo incluir en la educación escolar temprana, desde edades muy tempranas, la educación afectivo-sexual, ¿no? Porque actualmente la pornografía es la principal educadora sexual de los adolescentes y los niños, que empiezan a ver pornografía entre los 10 y los 12 años. Y también nosotras esto lo pedimos, y lo pedimos a través de nuestros informes y de nuestro trabajo de sensibilización. Y por otro lado, sí, también queremos poner, como se trata de un observatorio contra la violencia, contra las distintas formas de violencia machista centradas en el feminicidio y en la violencia sexual, lo que nos parece preocupante, y yo no sé si esto va a cambiar pronto, es que no tenemos suficientes indicadores en las estadísticas para poder hacer un análisis más profundo de este tipo de violencia sexual, y tampoco hay transparencia en la información, porque esta información seguramente el Estado y sus instituciones la tiene, pero no la vuelca en estadísticas, y lo que es todavía peor, no la vuelca en estadísticas para que podamos cruzar datos y poder hacer otros análisis y otras lecturas, que la más básica que existe, que es la de los informes del Ministerio del Interior, donde tampoco están desagregados bien los distintos tipos de violencia sexual, o tenemos por un lado los informes de la Fiscalía, por otro lado la información que se puede obtener del Instituto Nacional de Estadísticas y por otro lado del Ministerio del Interior. O sea, no tenemos una mirada o una visión holística de las estadísticas para poder hacer entrecruzamientos, porque no son extraíbles los datos, no los podemos extraer en un Excel para cruzarlos con otros. Bueno, lo estoy explicando de manera sencilla para que se entienda la cuestión estadística. Y por lo demás, creo que tenemos que seguir observando este tipo de violencia. Y ¿por qué? Porque ahora voy a decir una cuestión personal que no aparece en las estadísticas, y que vamos a ver la evolución por el último informe, si es así, porque es muy preocupante, y es que este tipo de violencia sexual, por lo que hemos visto en la evolución, más allá del número de casos, lo que está aumentando es la tortura y el nivel de violencia ejercido sobre las víctimas, porque hemos tenido los últimos casos, el caso como el de Igualada, el caso como de Zaragoza, donde se manifiesta, no solamente retención, sino secuestro, intento, en el caso de Igualada, de homicidio, de feminicidio, mejor dicho, y unos niveles de tortura que son escalofriantes. Entonces, creo que foros como este, equipos de investigación en los que podamos aportar cada quien multidisciplinarmente cuestiones que puedan arrojarnos luz y puedan ayudarnos a luchar para que deje de existir esta forma de violencia, son muy necesarios. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Graciela. Si quieres, puedes dejar de compartir para que ahora la compañera Jacqueline pueda utilizar. Sí, para que me puedan preguntar o intercambiar. Bueno, no quiero Sí, quitar pero más tiempo. si te parece, hacemos el debate al final, Después, cuando al las final, compañeras...
termine Sí, su porque yo exposición. quiero escucharlas con atención también para preguntarles a ellas, intercambiar también experiencias. Muchas gracias, ¿no? Graciela. Bueno, pues es me hace raro no ver a la gente, pero vale, está bien. Bueno, yo tenía preparada una presentación y a lo largo de la mañana, viendo las increíbles aportaciones de las compañeras, es posible que cuente cosas que necesito y creo que son importantes contar, aunque no vengan ahí, ¿vale? Respecto a la última mesa que hemos visto antes de comer, me ha gustado mucho esa perspectiva, ese calentamiento que hemos tenido, ¿no?, de tripas, de ganas de alzar la voz, de, bueno, de no seguir reforzando este silencio, ¿no?, al que nos obliga el patriarcado. Y yo ya no tenía ganas de sentarme aquí, tenía ganas de salir y de insultar, ¿no? Porque estamos enfadadas, porque nos están violando. Sí, nos están violando, nos están agrediendo, nos están asesinando. Entonces, bueno, yo vengo a hablar precisamente del papel de las asociaciones. Bueno, no sé si conocéis FAMUBI, por lo que he ido hablando las personas que estamos aquí, sí que nos conocéis, pero bueno, por si hay alguien que se pierda un poco. FAMUBI es la federación que trabaja a nivel nacional, lleva más de 25 años trabajando violencia de género y violencia sexual, en concreto, sobre todo en Madrid, que estamos como FAMUBI Madrid directamente, estamos más especializadas en violencia sexual. Estamos presentes en Castilla y León, con la asociación ADABAS, en Comunidad Valenciana, con CABAS, así como en Cantabria. Y bueno, ahí tenéis los nombres, ¿no? En Cataluña con ADAS, en Andalucía con AMUBI y en Asturias con CABASIM. Se va a aperturar una nueva asociación que forma parte de FAMUBI en Galicia. No he puesto el nombre porque mis compañeras me han dicho, nueva, nueva. Y vale, pues, nueva, nueva. Bueno, yo voy a hablar de un caso, porque creo que al final el trabajo que nosotros realizamos se puede ver mejor, de forma más entretenida después de comer, con un caso. Voy a hablaros de Daniela, de 14 años, que llega a FAMUBI Madrid, también deriva de otro recurso que trabaja violencia sexual, que dan una atención en crisis, la acompañan a la denuncia. Bueno, Daniela va a ser la representante de muchas Danielas. Daniela va a tener tildes de Agustina, de Unicauri, de Paz, probablemente de Jacqueline, de Carmen, de muchas de las que estamos aquí. Solo que en este caso, pues Daniela cuando llega nos cuenta que tiene 3 hermanos, que tienen 6 y 2 años. Los padres están separados, el padre y la madre parecen personas civilizadas, educadas. Ambos llegan a FAMUBI, firman la autorización para que nosotros podamos realizar la intervención. Es verdad que en FAMUBI no vemos a ningún menor si no hay una autorización por ambas partes, excepto si el padre obviamente es agresor. También hay que puntualizar aquí, hay algún caso que la madre está imputada y no podemos ver a la menor todavía porque no tenemos la autorización. Esto lo dejo ahí, porque creo que es una cosa como que llama bastante la atención. Bueno, Daniela cuando llega nos cuenta, ya con la denuncia puesta, que ella ha sufrido una agresión sexual por parte de un grupo. Ella está haciendo un direct en Instagram, está haciendo un baile, entonces le escribe un chaval diciéndole como que lo hace muy bien, inicia una conversación, deciden quedar. Ella cuando va, él está con colegas, se lo toma bien, pues es un entorno en el que van a hacer botellón o algo así. Daniela ya no recuerda nada. Va al botellón, le ve con los chicos, hay un momento en el que ya no recuerda nada, la dejan como en el metro, esto ya lo tiene ya como borroso, y va a su casa, tampoco sabe muy bien cómo llega, y sí que cree que llega sola. Cuando la madre ve a Daniela, es cuando dice, ¿qué te ha ocurrido? La dejan como unas horas y ya decide llamar al padre e ir a denunciar. ¿Vale? Yo voy a hacer mucha insistencia en la importancia de las coordinaciones, del diálogo fluido entre diferentes recursos, entre lo público, entre lo sanitario, entre lo jurídico, sobre todo por un caso como este. Cuando nosotros empezamos, yo como psicóloga, empiezo a hacer la intervención con Daniela, hay cosas que se me escapan, cosas que no termino de entender. No solo veo una chavala con una agresión bastante fuerte, que ella ha denunciado, porque si no, no la vería, eso por otro lado. Pero
tiene mucha desesperanza, tiene ideación de suicidio, bastante elaborada. Hay algo que se escapa, es como si esta niña no tuviera ningún sostén de ningún área. Entonces recibo una llamada de la unidad de adolescencia de un hospital. Y ahí es cuando salta. Por eso digo que es importante esa coordinación, porque yo no tenía ni idea, ni en el hospital tampoco, de que esta familia, los padres están separados, no están separados, la niña me dice que el padre ha vuelto a casa, que lleva ya muchísimos meses, el padre ejerce violencia de género, obviamente hacia los menores y hacia la madre, tienen una educadora social, o sea, consta su caso en servicios sociales. Esta niña me cuenta que tiene un abandono por parte de los padres tremendo, en el que ni siquiera se ocupan de darles de comer. A mí esto me choca, pensar que en una ciudad como Madrid haya una menor de 14 años que tiene que dar de comer a los niños, a sus hermanos, y que nadie, que no hubiera saltado, que la educadora social, que servicios sociales, no sé, ¿no? Como mucho abandono. Por eso digo que es importante la coordinación, porque gracias a eso, tanto de hospital, la unidad de adolescencia del hospital, como la intervención que hacemos desde FAMUVI, como con servicios sociales, nos hemos puesto en común. ¿Qué tenemos que hacer con esta menor? ¿Qué es lo que ella necesita ahora? ¿Hay que priorizar lo que hay que trabajar, lo que ella necesita de reparación respecto a la violencia sexual? ¿Necesita comer? ¿Necesita una presencia, un apoyo y un sostén? Porque esta cría la mantiene, bueno, voy a ser dura, pero es que la mantiene viva el pensar que si ella se va, ¿quién cuidan sus hermanos? Y tiene 14 años, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué hacemos en FAMUVI? Pues bueno, un poco lo que os quería poner aquí, ¿no? Asesorar, asistir, informar a las víctimas. Yo creo que se ve más o menos bien, ¿verdad? Sí. Sensibilizar, atender a menores que sufran violencia sexual o malos tratos y, bueno, fomentar la investigación. Para mí una de las cosas más interesantes que hace FAMUVI, o que a mí me atraen, es la incidencia política, ese alzar la voz, ese hacer ruido, ese molestar un poco, ¿no? Que es lo que se ha hecho, por ejemplo, con el caso de Daniela, decir, a servicios sociales en este caso, oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esta menor? Que esta menor, antes hablábamos de que sufre múltiples violencias y que muchas veces las mujeres que sufren violencia sexual vienen de otras violencias, ¿no? Incluso por la mañana se ha hablado de, se ha hecho ahí como una pincelada de los cambios fisiológicos, de los cambios que hay a nivel cerebral cuando sufren violencias y por qué se vuelven a sufrir. Bueno, esta niña está absolutamente abandonada. No estoy justificando ni explicando que la agresión haya sufrido por eso, ¿eh? Pero bueno, que es interesante, ¿no? Tener eso presente. Que si hay una desprotección, también es más fácil. Y si no hay una coordinación de los recursos, no nos enteramos de la situación para poder hacer algún tipo de reparación, ¿no? Bueno, os he traído algunos datos porque yo cuando me contaron, lo he dicho antes, jornadas científicas en la Universidad Complutense, dije, pues ya está, hay que poner datos porque con los datos se ven las cosas. Y yo soy muy mala con los datos. Pero bueno, los paso un poco por encima, que creo que vemos cosas más interesantes que os puedo contar para que luego podamos generar ese debate, ¿no? Estos datos están actualizados, son los de este año de la memoria hasta 2020, hasta agosto del 2021, con lo cual todavía faltan. Y aún así a mí me asombra bastante, porque bueno, lo que vemos en FAMUVI, digamos que son asociaciones, ¿no? Lo que están tratando no es esa parte pública, esos recursos, esos centros de crisis o esos centros como que ya son más conocidos, sino que son trabajo a nivel prácticamente activismo, ¿no? Son muchos datos los que vamos a ver que se tienen que mantener con subvenciones públicas, con IRPF estatal, IRPF autonómico, con este tipo de políticas. Por eso es tan importante tenerlos en cuenta. Personas que hemos llegado a informar en total, esas han sido mis compañeras, que son estupendas. 7.160. Cuando hablamos de número de equipos integrales, son los que hay actualmente en las diferentes localidades, bueno, en las diferentes ciudades de España, ¿de acuerdo? El número de temas de violencia sexual atendidas han sido 1.038, y estoy hablando de agosto de este año, que me parece una burrada, de verdad. Que además pensemos que las menores, las mujeres que sufren violencia sexual, que llegan a los recursos, ya son un residual, o sea, ya son lo mínimo. Entonces, me parece una brutalidad, ¿no? Las actuaciones jurídicas,
bueno, tenía que haber dicho, perdonad, los equipos multidisciplinares que tenemos en FAMUVI son formadas por psicólogas, trabajadoras sociales y letradas. Ahora os cuento un poquito más, ¿vale? Vale, me quería parar aquí un segundo porque digamos que estos son el total de informes que se han realizado hasta agosto porque nos lo hayan pedido a instancias de la víctima, bien porque se hayan oficiado, porque una abogada haya pedido abogado, haya pedido un informe para toda esa parte legal o para otro tipo de recursos. ¿Cuándo se puede hacer un informe, por ejemplo? Pues cuando tenemos un menor o una menor que su agresor va a clase, ¿no? Y entonces el instituto te dice, no podemos echarle de clase. Entonces, ¿qué hacemos? Cambiamos a la víctima, la revictimizamos a la chavala. Nos da igual esta cría, mejor que tenga esa sensación de que no la va a proteger nadie. Claro, pero tampoco podemos echar al chaval, porque no ha salido un juicio. Porque esto, la presunción de inocencia debe existir, es una calidad, ¿no? Un valor democrático. Entonces, pues bueno, se realizan informes. A nivel legal, pues bueno, yo hay algo que me gustaría destacar aquí y es, hacemos informes, las psicólogas, por aquí tengo compañeras también psicólogas, o incluso seguro que hay por aquí compañeras que han participado en informes psicosociales, llegas a juicio con tu informe y pasan de ti, y les da igual, que se lo pasan, perdonad por la expresión, se lo pasan por el forro. Entonces ya no solo es que les da igual el informe de una profesional que trabaja con trauma, no, que les da igual. Ya no solo es eso, sino que tú como profesional te vas a ver desvalorizada, te van prácticamente a humillar. Ya no solo es que no te crea el juez o la jueza desde ese pedestal de poder que tiene. No, es que te va a buscar las cosquillas de una forma que tú vas a salir con una sensación de, jolín, yo he condenado a esta chavala, porque no he sabido defender, pero es que tú no tienes que defender, tú tienes que ratificar. Y ratificar para mí es otra cosa, es decir, sí, esto es lo que yo he visto, esto es como yo he valorado, esto es lo que hemos realizado con ella, este es el estado que tenía la víctima cuando comenzó y ahora cuando sale, cuando está terminando, en el momento en el que esté. No tengo que ir a luchar con una espada y escudo. Y esta es la sensación, ¿vale? Que a mí me da como profesional y que estoy segura de que es compartida. Entonces, bueno, pues ¿qué hacemos en FAMUVI? Hacemos prevención y sensibilización y también la atención directa. Vale, FAMUVI trabaja en los llamados puntos violetas, ¿no? Que es en entornos festivos. Esto que no sirva tampoco para esta visión mito de la violencia sexual se realiza en entornos festivos. No, claro que no, pero es importante que estemos ahí para hacer esa atención en crisis, que sí que puede prevenir, bueno, muchísimo más daño psicológico de que podría tener sin esa atención, ¿no? Una mujer, una niña, una chavala, cuando le acaba de ocurrir una agresión, si ya es capaz de, según le ocurra, acercarse a pedir ayuda, que tampoco es lo habitual, suele pasar un tiempo, y estos procesos y estos tiempos hay que respetarlos, pues si consigue llegar a un punto violeta, se siente creída, acompañada, acogida, siente cierto calorcito, quiera denunciar o no quiera denunciar, no se le obliga a nada, solo se la escucha y se le cree, ya está. O sea, es que el 80% de su proceso de recuperación ya está hecho, porque luego ya vendrá todo lo demás, pero ya está un poquito más fuertecita, ¿no? FAMUVI hace visibilización en redes sociales y luego hacemos acciones educativas. Además, esta parte a mí me gusta bastante. Vamos a los institutos, vamos a los centros de formación profesional, allá donde se pueda buscar que los cerebritos que están creciendo hagan un clic, ¿no? Y que se den cuenta de qué está pasando. Esto es un poco trabajo duro, que a mí me gusta mucho, y ya no por los chavales, les voy a poner un ejemplo, sino también muchas veces por el personal docente, ¿no? Yo fui a una FP de mecánica, todos eran chicos, una chavalilla, y cuando estábamos hablando del consentimiento, del consenso y tal, claro, los chavales empezaban a reír, jaja, ¿no? Bueno, su mecanismo de defensa también es el humor, muchas veces se sienten muy atacados, ¿no? Pues el profesor de mecánica acaparó como toda la atención diciendo, sí, es que ahora para acostaros con una chica os tiene que firmar un contrato, ¿no sabéis eso? Pues es que ahí, claro. Claro, yo me quedé con ganas de decirle al hombre, no, usted caballero no se acueste con nadie, déjelo, ni lo intente, no busque el diálogo, no busque el consenso.
somos referentes, ¿no? De hecho, todas las personas, sobre todo las personas adultas, y estemos en este lado de la mesa, estemos en el otro, trabajemos o no trabajemos, estemos donde estemos, tenemos una responsabilidad y una obligación. Y hay cositas que mejor no las podemos callar. También dentro de las acciones educativas que realizamos es formación a profesionales, y dentro de profesionales yo también metería esto, ¿no? Dentro de profesionales del ámbito educativo o de otras áreas. No vamos a dejar de lado, por ejemplo, las empresas. ¿Cuántas mujeres nos pueden llegar también por violencia sexual en el entorno laboral, ¿no? Bueno, y hacer hincapié en el trabajo en red, ¿no? Que la responsabilidad es compartida y que es importante compartir, pues eso, que haya una comunicación fluida, que se compartan iniciativas y los mismos objetivos. Vale, respecto a la atención psicológica, que es a lo mejor donde yo me puedo extender quizá un poquito más. Nosotros atendemos a menores y a adultas. Vale, yo con los menores, bueno, con los menores me gustaría hacer hincapié en que cuando te llega un menor, como decía al inicio, tiene que tener la denuncia. Si no, nosotras no vamos a ver al menor, no podemos realizar intervención psicológica, ¿vale? ¿Se puede realizar algún tipo de intervención de atención psicológica considerando que hay una crisis y por el bienestar del menor? Ya hay que hacer una atención, todos como mucho. ¿Dónde está el trabajo de reparación, no? No puedes, porque tú, cualquier persona adulta, tiene la obligación de denunciar si ha habido violencia sexual hacia un menor. Más aún si eres una profesional. Entonces también nos saltamos todo lo que yo he dicho de respetar los tiempos, respetar el acompañamiento, respetar el proceso. Al final, si la violencia sexual, una de las consecuencias que tiene para nuestros cuerpos, para nuestras tripas, para nuestra cabeza es, yo no podía controlar nada, todo lo controlaba la otra persona, no he podido decidir nada en ningún momento. Si ahora esta parte legal en la que me meto, que decían las compañeras, es como si me volvieran a violar todo el proceso legal, ¿para qué me habré metido? Si a un menor le estamos obligando, es brutal. No sé cuál es la mejor manera de hacerlo. Yo no estoy en esa parte. Yo estoy en la parte de alzar la voz y de decir, oye, los menores se nos están escapando. Porque no lo van a contar. Porque muchas chavalas y muchos chavales que sufren algún tipo de violencia sexual algo han oído sobre esto. Aparte del resto de variables que le están influyendo, de los secretos, el secreto familiar, de la culpabilidad, de la vergüenza, de identificar qué es lo que está pasando en violencia sexual. Aparte de todas estas cosas, es que se van a ver metidos en una corriente que no van a controlar ni a manejar, ¿no? Claro, son unos objetivos, es evitar la revictimización y aún menor cogemos y le obligamos a denunciar, lo hemos perdido, ¿no? Sí me gustaría también destacar que yo, desde el trabajo que realizamos, veo como un vacío, y también lo dejo un poco ahí, a ver quién puede coger esto, ¿no? Y es que cuando nos llegan mujeres adultas víctimas de violencia sexual, sabemos lo que tenemos que hacer, más o menos. Cada mujer es diferente y diversa, pero bueno, hay como una A, B y C, ¿no? De lo que tienes que realizar: la atención, información, denuncia, proceso legal, intervención psicológica. Vale. Pero cuando nos llega una familia, se hace la atención al menor, repito, sí, ya denuncia, perfecto. ¿Qué hacemos con los padres, las madres? O con la persona que tenga la custodia, con el tío, con la tía, con la abuela. Les vamos a hablar con ellos o con ellas, vamos a darles una serie de pautas de esto es lo que le ocurre, un poquito de psicoeducación, esto es lo que le ocurre al menor cuando sufre violencia sexual. Y ahora vais a vuestra casa. Esas familias tienen mucho daño. Y no está desde FAMUBI, ojalá, pero no la estamos atendiendo como deberíamos, porque no hay ese espacio, porque no hay subvención, porque no se puede, porque hay que priorizar. Y quizá, ojalá las compis o alguien me quite la razón, no sé si hay en algún sitio, en alguna ciudad, en un programa que sea específico para familias, porque las voy a mandar a todas ahí, aunque sea fuera de Madrid, porque es que es necesario. Si estamos hablando de la recuperación de la víctima, también tenemos que hacer eso. La violencia sexual no solo es lo que ocurre en ese momento, es todo lo que mueve alrededor, ¿no? Bueno, es verdad que parte del proceso psicológico es ese acompañamiento, ¿no? También durante esa espera hasta que se llega al final de toda esa parte judicial y legal, ¿no? Antes hablaban de que había como 36 meses. Es que creo que puedo ver hasta 2 años, me suena algún caso. No puedes tener a una víctima, a una superviviente de violencia sexual esperando, ¿no? A ver qué sentencia sale. Y además que no olvidemos que violar sale barato, que lo han dicho antes las compañeras, es que sale muy barato. ¿De verdad vas a tener 2 años
a producir todo ese daño. Que es verdad que durante 2 años las mujeres somos impresionantes y se recuperan súper bien, cogemos fuerza, nos empoderamos. Yo siempre digo que parece que no, pero que de repente florecemos, ¿no? Florecemos con un tallo mucho más flexible, más bonito, con más colores, con más pétalos. Pero mucho que florezcas, siga esa espinita. Y encima esa espinita es posible que sea que la absuelven, que no hay nada, ¿no? Es complicado. Bueno, en la atención jurídica, ya la verdad es que las compañeras han hablado muchísimo sobre esto, ¿no? Sobre la revictimización, sobre los estereotipos, los mitos, ¿no? Que tienen esas personas que son las que tienen que realizar la atención jurídica. Yo recuerdo, hemos hablado, ¿no?, que no solamente es quizá el ámbito legal, con todo este proceso, juez, abogados, abogadas, también puede ser policía. Recuerdo en uno de los recursos que estaba trabajando, entró una abogada a trabajar, un recurso de nuestra violencia sexual, que supone que todas somos súper feministas, súper activistas y bla, bla, bla. Y claro, se sorprendió porque yo me enfadé muchísimo y di un golpe en la mesa y dije, a ver, que nos están violando, nos violan nuestros hermanos, nos violan nuestro padre, nos violan nuestros abuelos, nuestro tío, que son los que nos están violando. Y ella, abogada, pero esto es un ejemplo de mucho, no tenía esa perspectiva, pero sí estaba trabajando en un recurso de violencia. No la responsabilizó a ella, además esta compi muy guay, porque luego sí que hizo clic, ¿no?, en la cabeza y dijo, oye, pero esto es un reflejo otra vez de lo mismo. ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué personas estamos trabajando y atendiendo a mujeres, a menores, a personas trans que han sufrido violencia? ¿Quiénes? ¿No? Yo creo que esto es importantísimo. Aparte de, bueno, que están delante del juez, que se van a sentir juzgadas, que da la sensación de que el único delito en el que tiene que demostrar la víctima que sí que ha pasado es en el de violencia sexual, ¿no? En todos los demás, te creen, ¿no? Me parece también muy bruto cuando las mujeres nos cuentan que, iba a decir el sede judicial por quedar muy bien, pero no sé si esto sería sede judicial, justamente en el juicio, ¿no?, en la sala, cuando tienen que declarar en el juicio, que le ponen un biombo. ¿Pero qué tontería es esa de un biombo? ¿De verdad? Poniendo un biombo ya está todo solucionado, que sabe que está ahí, que lo está escuchando, ya no es que esté escuchando, es que está ahí, es que la mera presencia, con el poder que esa persona ha ejercido sobre ella, sobre su cuerpo, sobre su deseo, sobre su intimidad, ¿qué narices es un biombo? ¿No? Y parece de verdad que esto es como una exageración, que aquí es muy radical, que no vale con un biombo. Sé que escuchar a la gente que trabaja en estos sitios. Vale. Lo que os decía también de eso, el trabajo en red, es un poquito más de lo que os explicaba del caso de Daniela, ¿no? Nosotras, si no hubiéramos podido comunicarnos de forma fluida, de forma continuada, no hubiéramos podido enterarnos de toda esta situación que estaba pasando, no hubiéramos podido hacer nada por los menores, no podíamos haber derivado a ningún centro. ¿Qué hubiera pasado con Daniela y con sus hermanos? No lo sé. Ahora lo que tenemos que esperar es a ver qué pasa en el siguiente espacio, ¿no? Sí que veo súper necesario espacios como este, foros de este tipo, en el que se pueda generar red, en el que podamos hablar, en el que podamos transmitir sentires, en el que podamos enfadarnos, ¿no? Incluso aplaudirnos, porque antes por ahí decían, ¿no?, que está todo como muy mal, ¿no? Y que, jolín, es todo como muy desesperante, y lo es. Sí, pero también hemos avanzado un montón. Iniciativas como esta, como las personas que estamos aquí hoy, que la habéis generado, que la habéis creado, son las que nos van a ayudar, ¿no? Y las que nos van a sacar, bueno, un poquito de luz a todo esto. Los nuevos programas de FAMUVI de cara al año que viene, que bueno, quería sacarlos aquí para que los conocierais. Ya os he hablado antes de que atendemos a menores, lo que pasa que antes era hasta los 12 años. FAMUVI ya va a atender a partir de los 4, ¿vale? Y se va a incorporar la atención a hombres víctimas de violencia sexual. Sí es verdad que al final los hombres víctimas de violencia sexual les agreden otros hombres, que no estoy diciendo nada que no se sepa, ¿no? El agresor es hombre. Entonces es importante, para poder acabar con esta lacra, trabajar todas las personas en conjunto y con una formación especializada, ¿no? Yo decía aquí que, bueno, que esa concienciación de que todas las personas formamos parte de esto es importante
desculpabilizarnos como sociedad o como individuos, pero sí responsabilizarnos, porque igual que antes te decía que todas las personas adultas tienen la obligación de denunciar un caso de violencia sexual de un menor, tenemos una responsabilidad de prevención, de formarnos, de entender, de si no entiendo mejor me callo y acompaño, ¿no? De este tipo de cosas. Vale, sí te quería destacar también esto que hablamos antes de los que hablaban las compañeras, ¿no? De los mitos, y dentro de esa formación, de esa toma de conciencia, yo sí que quiero como encender una lucecita de que ya está bien de que nos digan que la violencia sexual destroza nuestra vida, que ya no tenemos, es como si ya no tuviéramos ningún futuro. Yo cuando encuentro mujeres que tienen esa perspectiva es mucho más difícil que se recuperen. Pero porque es un mito que es que nos han echado un jarro de agua fría tremendo, de que lo peor que te puede pasar en la vida es que te agregan. Claro que es una cosa muy mala y muy fea y muy dañina, pero que se sale de esto, claro que se sale. Es que no le vamos a dar tanto poder a los agresores. No tienen ese poder. Si una agresión sexual se realiza también desde él una jerarquía, una estructura de poder, y ya les decimos que sí, que es verdad, que tiene todo el poder, que no solo me vas a violar, sino que encima ya en tus manos está el resto de mi vida, pues a lo mejor tampoco dejamos, porque es muy reforzante eso, ¿no? Tampoco dejan los agresores de ejercer ese poder. También hemos hablado durante la mañana de, bueno, yo quería sacar, he hablado también de la compañera esta que le faltaba un poquito de perspectiva desde mi punto de vista y que trabaja en violencia, que ella no es la única, que no es culpabilizar, responsabilizar la título individual, sino que hay que tener cuidado con las trabajadoras. Y creo que esto de aquí no lo hemos hablado. Joder, me enrollo mucho. Vale, creo que esto aquí no lo hemos hablado y ya estoy terminando, de verdad. Pero y por eso voy a hacer hincapié. Las trabajadoras que estamos en atención directa necesitamos menos precariedad laboral, porque no puedes tener a personas que trabajan con violencia, que están escuchando las historias que te atraviesan y decirles, no, te pagas tú los autocuidados, te pagas tú la supervisión, te pagas tú las formaciones, vas a tener un salario. Y estás escuchando violencia y violencia y violencia, que te atraviesa como mujer también. Hemos hablado antes, ¿no?, de que la ultraderecha está cogiendo mucha fuerza y que todo este tipo de iniciativas van a intentar impedir lo que sea, ¿no? La nueva ley de violencia sexual también se la van a cargar si pueden, van a intentar boicotear todo lo que puedan. Les vamos a dar la razón. Les vamos a dar la razón si no protegemos a las trabajadoras, ¿vale? ¿Por qué? Porque te estamos precarizando. Y entonces, si yo empresa, monto un recurso de violencia sexual y voy a ganar pasta con esto, voy a precarizar a las trabajadoras, porque es la única manera. Entonces hay que hacer también un poquito de clic. Si no queremos que se nos llame chiringuitos feministas, tenemos que dar una buena atención a las mujeres y una buena atención a las trabajadoras. No podemos sobrevivir con el IRPF, con el autonómico, con el no sé qué. No, ahora el pliego, no, ahora el concurso. No se puede tener así a las personas. Y yo creo que ya termino. Vale, y bueno, sí me gustaría decir, ¿no?, que es importante que dejemos de pelearnos porque, bueno, nos están ganando al final los asesinos y los violadores y que tenemos que escuchar a nuestras hermanas, tenemos que creerlas, respetar sus tiempos, tenemos que acompañarlas sin juzgar. Y digo esto porque también ante el feminismo se está juzgando, ¿no? Esto es que el patriarcado nos lo ha colado muchísimo, que dejemos de juzgar, que dejemos de usar el lenguaje para dañar, que escuchemos a las mujeres, a las que son trabajadoras sexuales, a las que han sufrido una violencia, a las que escuchémoslas sin juzgar. Ya está. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias a la Facultad por la invitación y sobre todo porque estos espacios te dan la oportunidad de aprender muchísimo, ¿no? Y siempre es muy interesante escuchar al resto de las compañeras. Yo la verdad que creo que mucho de lo que Amnistía podría contar ya se ha ido diciendo a lo largo del día y bueno, voy a intentar aportar un poquito más explicando la investigación que realizamos en el 2018. Han pasado ya 3 años y yo creo que ha habido muchos avances, queda todavía mucho recorrido, pero no partimos, o por lo menos yo tengo esa sensación, desde el mismo punto. Amnistía Internacional no es una organización que se dedique únicamente a los derechos humanos de las mujeres,
pero sí que, como una grave violación de derechos humanos, le prestamos atención. Y desde nuestro punto de vista como organización internacional también es ver hasta qué punto los Estados cumplen con sus obligaciones internacionales de derechos humanos, obligaciones que, por otro lado, asumen voluntariamente a través de la ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos. Y en ese espíritu es en el que basamos todas nuestras investigaciones, que van acompañadas también de lo que denominamos campañas y nuestro trabajo de incidencia, ¿no? En el que, trabajando no solamente con los gobiernos, sino con la sociedad civil y también con organismos internacionales de derechos humanos a través de informes sombra, les vamos explicando también de qué manera los Estados no están cumpliendo con, repito, esas obligaciones que voluntariamente han decidido asumir a través de los convenios, los tratados internacionales. Para empezar a explicar el informe, yo quiero también contar un caso. Voy a hablar de Blanca. Blanca, cuando Amnistía Internacional la conoció, tenía 22 años, en el 2018, pero Blanca, que era una chica de origen colombiano y nacionalidad española, fue violada en 2016 cuando regresaba a casa, después de una noche, como muchas chicas, de fiesta por Madrid. Cuando la violaron a 2 portales de su casa y perdió el conocimiento. Cuando recuperó el conocimiento y llegó a casa, le explicó a su madre lo ocurrido y su madre inmediatamente la llevó a la comisaría que tenían al lado. En esta comisaría les dijeron que no la podían atender, que la tenían que llevar a una comisaría especializada, que es la UFAN en Madrid, y la llevaron a esa comisaría. Cuando llegó allí, la madre intentó acompañar a Blanca, que tenía visibles señales de agresión, pero le dijeron que no podía entrar porque Blanca era mayor de edad. Blanca estuvo prestando testimonio durante 5 horas en la policía, cuando además lo que nos contaba es que cuando la preguntaban una y otra vez, lo único que pasaba es que se sentía cada vez más cuestionada. La madre, después de 5 horas esperando, ya se puso nerviosa y preguntó a una policía que por favor la informaran, a lo que fue contestada de muy mala manera, hasta el punto de decirnos que sentía que ella era la delincuente. A todo esto, después de haber estado declarando en la policía, Blanca se va al hospital. Ella sola, no la acompaña a la policía. Llega a un hospital y le dicen que allí no la pueden atender porque ellos no tienen el protocolo de agresión a las mujeres violadas. Blanca se va en autobús a otro hospital acompañada de su madre y en ese hospital ya le informan que si quiere tener una atención como víctima de agresión sexual tiene que irse a La Paz. Llega a La Paz y ella recuerda que el trato de La Paz es diligente, el personal es amable y el trato es adecuado. Pero le dicen que para poderle hacer la exploración médica tiene que haber presente un médico forense. El médico de guardia llama al médico forense y el médico forense dice que no va. Blanca, que ha sido violada, tiene que presenciar la bronca que se produce entre el médico de guardia y el médico forense. Finalmente, el médico forense se presenta tranquilamente. Todos sabemos a qué distancia están los juzgados de Plaza Castilla de la Paz, ¿no? Los que somos de aquí de Madrid. Bueno, pues tarda un tiempito hasta que el médico forense se presenta. Cuando se presenta, a voz en grito, grita: a ver, ¿quién es la víctima? Esto delante de todo el mundo. Blanca al final tiene el examen médico, pero ni en el hospital, ni la policía, ni la jueza que la toma declaración, ni nadie la dice, le explica que como víctima de una agresión sexual tiene derecho a una serie de servicios como atención psicológica, seguimiento de su caso. Su madre se entera por casualidad de que hay una organización en Madrid
que la puede dar apoyo psicológico. Y a partir de ahí llegan. A las 2 semanas de la agresión sexual la llama la policía para que intente reconocer unas fotos. Como dije antes, Blanca perdió el conocimiento y la agresión fue por detrás. Se abalanzaron a ella por detrás. Llega desde ese primer contacto con la policía, a las 2 semanas, Blanca, repito, hablamos con ella 2 años después, no sabía nada, ni de la policía ni del juzgado. Llamó en una ocasión y le dijeron que estaba en investigación y que ya se pondrían en contacto con ella cuando tuvieran algo que decirle. Cuando Amnistía Internacional habló con ella 2 años después, seguía esperando esa llamada. ¿Por qué he empezado con este caso? Porque este caso está dentro del mito que tienen las autoridades de la violación tipo, de la violación de verdad, ¿no? La que ocurre en un callejón, en la oscuridad y por un desconocido. ¿Cómo no serán los demás tratos que hay cuando estamos hablando de agresiones sexuales que se producen en otros entornos? Este es un poco la investigación que hicimos en Amnistía Internacional. Desde el principio de diligencia debida por parte del Estado, cuál era la respuesta institucional de las administraciones a las mujeres que sufrían violencia sexual. Para hacer esta investigación estuvimos en 4 comunidades autónomas, estuvimos en Andalucía, en Madrid, en Galicia y en Cataluña, y hablamos con 13 mujeres supervivientes, 13 familiares. Tuvimos 2 entrevistas grupales, una con 8 mujeres y otra con 4 mujeres acompañadas de 2 psicólogas. Además, hablamos con 13 organizaciones no gubernamentales, 18 abogadas, 18 psicólogas, 8 trabajadoras sociales, una antropóloga, una socióloga, 2 psiquiatras, 4 forenses, 4 juezas, 2 fiscales y 3 médicos, una de ellas una ginecóloga. En total hablamos con 57 profesionales. Bueno, lo que nos encontramos en esta investigación es que la violencia sexual en España estaba totalmente invisibilizada, a pesar de que España, dentro de lo que es el entorno europeo, se considera casi como puntera en temas de violencia de género. Hay que reconocer que la Ley Integral del 2004 sí que supone un avance y también respecto a otros países, pero a pesar de tener la ley de violencias contra las mujeres en el ámbito de pareja o expareja, tenemos un convenio, el Convenio Europeo, el Convenio de Estambul, que nos está diciendo desde el 2014 que la violencia contra las mujeres tiene otras manifestaciones. La violencia sexual estaba y está totalmente invisibilizada, y una de las cosas que nos encontramos cuando hicimos la investigación es que llevábamos 30 años sin políticas públicas de violencia sexual en España, y que incluso en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, en la que sí que se llega a la conclusión de que tiene que haber medidas específicas para atender este tipo de violencia contra las mujeres, de las 212 medidas que tiene el Pacto de Estado, solamente 30 se destinaban específicamente a temas de violencia de género violencia sexual, y en ellas no había nada en relación al deporte, a la sanidad o el ámbito laboral o en el ámbito de niños y niñas menores. Por lo tanto, estábamos ya hablando del 2017, donde además, si nos situamos, es un pacto que parte del Convenio de Estambul y de la necesidad de adaptar el Convenio de Estambul y de incorporar otro tipo de violencias, pero incluso en el pacto se olvidan de medidas específicas para la violencia sexual. También sin campañas a nivel estatal, que muchas veces serán suplidas por campañas a nivel autonómico, pero sin campañas a nivel estatal y sin datos. Sin datos, que ya se ha comentado también por las demás personas, y las macroencuestas son
importantes porque nos dan una fotografía de lo que opina la gente, pero eso no es un diagnóstico. Y esto es algo que hemos también lamentado, que la ley, por ejemplo, el proyecto de ley de violencia sexual que se va a discutir ahora, sigue adoleciendo de ese diagnóstico, que nos permita saber de dónde partimos y también, sobre todo, hasta dónde queremos llegar. Y de momento no tenemos ese diagnóstico. Por no contar también de que los datos que recoge policía no coinciden con los datos de Fiscalía y que la propia Fiscalía reconoce que los datos que maneja también son incompletos. Otro gran paquete, como si pudiéramos decir, que nos encontramos cuando hicimos esta investigación es algo de lo que yo creo que abiertamente, o sea, que ampliamente se ha hablado en las mesas de esta mañana, ¿no? La existencia de prejuicios y estereotipos en todos los y las profesionales que tenían, o en la gran mayoría, no voy a incluir porque por supuesto encontramos muchísimas buenas profesionales, pero sobre todo en el ámbito de la administración, y que es un poco el objeto que queríamos analizar, la existencia de grandísimos prejuicios y estereotipos. Por ejemplo, yo recuerdo cuando nos sentamos con una médica forense que llevaba casos de violencia sexual y que nada más sentarse, lo primero que nos dijo es que el 95% de los casos eran falsos. Entonces, bueno, pues ya la verdad es que fue una entrevista un poco difícil retomar e intentar hablar, pero al final también ella reconoció que no tenía ninguna formación. Hablamos con otra médica forense muy implicada y que nos dijo que ella, la única formación que había podido tener era la que ella misma se estaba buscando y ella misma se estaba pagando. Ella trabajaba en Andalucía y en Andalucía no le habían ofrecido ningún curso con perspectiva de género y que le permitiera entender lo que era la violencia sexual. Solamente una vez vino a Madrid a que le dieran un curso que ofrecía el Consejo General del Poder Judicial, pero tuvo que coger días libres de vacaciones. Le pagaron el curso, tuvieron el detalle de pagarle el curso, pero no le dieron el tiempo de formación, tuvo que cogerse días de vacaciones. Los prejuicios y estereotipos que hemos visto en las macroencuestas que se han hecho, ¿no?, en la de percepción, ¿no?, de las mujeres suelen exagerar, algo habrá hecho, ¿no?, que están en la sociedad. La mujer que espera a denunciar es porque seguramente se lo está inventando, o si invitas a alguien a tu casa es porque realmente quieres algo más, o el alcohol, el pobrecito, hace que los hombres terminen violando, o si vas provocando, ¿no? Esto lo hemos visto en profesionales dentro de la administración cuyo deber es proteger, prevenir y dar justicia, ¿no? Por lo tanto, uno de los déficits muy grandes que encontramos, tanto en el ámbito policial como en el ámbito forense, entre algunos y algunas abogadas y sobre todo, por ejemplo, en el ámbito de la Fiscalía y la Judicatura, fue enorme. Esta mañana lo comentaba Bárbara. En todas las entrevistas que realizábamos siempre había una idea que rondaba, que es realmente terrible. Si lo sé, no denuncio. Eso era lo que repetitivamente todas las mujeres nos terminaban contando, porque realmente, y daros cuenta que cuando hacíamos las entrevistas con las mujeres, nunca preguntábamos por la agresión sexual, no nos interesaba saber lo que había pasado, lo que nos interesaba era la respuesta judicial, la respuesta de las autoridades. Y el testimonio era normalmente desgarrador, porque se habían sentido cuestionadas desde el minuto cero. Hasta el punto de que llegamos un día, Bárbara y yo, y dijimos, tenemos el título ya del informe, si lo sé, no denuncio, pero dijimos, no podemos
no podemos realmente dar ese mensaje negativo, ¿no? Y por eso fue lo de ya es hora de que me creas, ¿no? También de puñetazo en la mesa, y el problema es que si no me crees es porque realmente eres tú quien no lo estás haciendo bien. Esa era un poco la conclusión a la que llegamos. Otra de los grandes problemas también que nos encontramos, que fue lo que denominamos la lotería de las comunidades autónomas. A falta de una normativa a nivel estatal, que esperemos que ahora con la ley de violencia sexual se subsane, lo que nos encontramos fue que la respuesta de las instituciones dependía en cada comunidad autónoma. Pero no solamente eso, o sea, para nuestra sorpresa también, o para la mía, para Bárbara no, que es una gran experta en estos temas desde hace años, es que incluso en la Comunidad de Madrid la respuesta era diferente. No es lo mismo que te violen en la Madrid capital a que te violen en Alcalá de Henares. El protocolo va a ser diferente. Por lo tanto, la mujer, porque lo que os he contado, ¿no?, de este periplo en el que tuvo que Blanca pasar, ¿no?, porque en Madrid capital solamente te atienden en una comisaría y solamente te atienden en un hospital, da igual da igual que tengas el Gregorio Marañón al lado o el 12 de octubre al lado, te tienes que ir a La Paz y tienes que seguir el protocolo. ¿Y por qué La Paz? Porque está cerca de... Y esto lo digo porque nos lo dijeron así, ¿eh? ¿Por qué han elegido La Paz? Hombre, porque está cerca de los juzgados de Plaza Castilla y así los médicos forenses no se tienen que molestar mucho, porque están muy ocupados. O sea, pensando siempre en la víctima, por supuesto. Cuando hicimos la investigación en el 2018, nos dijeron que el protocolo del Ayuntamiento de Madrid estaba a punto de ser modificado para que hubiese más hospitales donde se pudiera atender a las mujeres que habían sufrido algún tipo de agresión sexual. Hace poco pregunté y sigue pendiente. No han tenido todavía tiempo de modificarlo y de tener más hospitales que puedan atender a las víctimas de violencia sexual. Por lo tanto, sí que nos preocupó mucho. También recuerdo, hablamos con la madre de la chica de Córdoba, que fue agredida también por la manada. Esta chica, bueno, pues sufrió la agresión sexual en el coche, como todo el mundo sabemos, y ella al día siguiente sabía que había pasado algo, pero no sabía qué había pasado. Habló con un amigo suyo, policía local, y el policía local sabiamente le dijo: no denuncies porque ¿para qué? No tienes pruebas. Bueno, pero ella estaba mal y sabía que había pasado algo, no sabía verbalizarlo, no sabía que había pasado, pero estaba mal. Así que se fue al servicio de violencia de género que había en su pueblo. La atención fue, desgraciadamente, muy mala, porque también la persona que la atendió no era especialista en violencia sexual, aparte de que estuvo de baja, bueno, una serie de problemas. Lo más terrible de esto es que en Córdoba capital sí que había un SAVA, un servicio de atención a víctimas de violencia sexual, muy bueno. Y esta persona estaba a 30 kilómetros de Córdoba y nadie la informó de que tenía un recurso especializado que la podría ayudar en la recuperación. Todos sabemos cómo acaba la historia, ¿no? Llega la policía de Navarra, la policía foral, y le pone nombre a lo que le ha pasado. Y ya a partir de ahí, pero realmente esta chica lo pasó mal, se vio cuestionada y otra vez se reforzaron todos los mitos y todos los estereotipos, ¿no?, de lo que le había pasado. Otra de los problemas que vimos fue lo de las normas, y lo pongo entre comillas, neutras al género, ¿no? Un código penal, una ley de enjuiciamiento criminal que no tiene en cuenta la especificidad de la violencia de género y la especificidad de este tipo de agresiones. Por lo tanto, también demandábamos y nos alegramos
que se esté reformando en este sentido. Y no solamente se habla mucho de la reforma del título 8º del Código Penal, que en nuestra opinión era necesario, y era necesario adecuar, primero reorganizar el título 8º porque es un verdadero lío, y luego alinearlo con los estándares internacionales de derechos humanos y sobre todo con el Convenio de Estambul en relación al consentimiento. Pero también se reforman otras importantes leyes, como es la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el que se va a introducir algo muy importante, que es que no se cuestione la vida sexual y no se hagan preguntas impertinentes a la víctima. Que ahora mismo lo que nos está ocurriendo es que en los procesos judiciales muchas víctimas al final terminan siendo ellas cuestionadas y tienen ellas que contar, o es el agresor el que saca, ¿no?, el expediente para demostrar si soy una buena víctima, si cumplo los estereotipos de víctima o si quizá no me he comportado adecuadamente. Realmente la revictimización en los procesos judiciales se ha comentado mucho esta mañana y no me voy a extender, pero es realmente terrible, ¿no? Hablaba Gloria esta mañana también de la necesidad de que haya mayor formación en las abogadas y abogados que llevan los casos de estas mujeres. Yo recuerdo el caso en Galicia de una chica que fue violada por su exnovio. Bueno, pues ya os resumo el caso o no hace falta, os podéis imaginar, ¿no?, cómo pasó todo. Fue cuestionada desde el minuto cero absolutamente por todo el mundo. En el juicio se demostró que había habido una agresión, pero finalmente el tipo fue absuelto. Bueno, pues su abogada le dijo, bueno, dentro de lo malo, estate contenta porque se ha demostrado que ha habido agresión, porque si no te podrían haber acusado de falso testimonio. O sea, da las gracias, ¿no? O sea, realmente el dolor de la víctima, ¿no?, el dolor de la incomprensión es muy grande y es muy preocupante, ¿no? Cuando además ya no es solamente que el Ministerio Fiscal no te dirija la palabra, no hable contigo. Recuerdo, ¿no?, una abogada que decía, es que juzgan una violación como si estuvieran juzgando que te han robado el móvil. Y realmente el fiscal de Barcelona nos dijo, no, nos preocupamos mucho por las víctimas. Bueno, vale, no hablamos con ellas, ¿no?, pero nos preocupamos mucho por ellas. O que, por ejemplo, la responsable de la Oficina de Víctimas de la Comunidad de Madrid nos dijera que se sentían a veces como una carga para los jueces y juezas, ¿no?, porque estaban pidiendo que se adoptaran medidas, que no se pusiera la víctima enfrente del agresor, que se intentara, en cierta manera, proteger a la víctima. Y ella no reconocía que había que ir persiguiendo en algunas ocasiones a sus señorías, porque era como, bueno, ya me estás aquí complicando, ¿no?, todo esto. Yo creo y quiero pensar que poco a poco está habiendo un avance también en estos temas. Pero bueno, o también, y creo que es importante, hablando, por ejemplo, de la atención en los colegios de la abogacía, a pesar de que la violencia sexual es una manifestación de violencia de género, cuando hicimos la investigación y nos entrevistamos con el Colegio de Abogados de Madrid, nos dijeron que los servicios especializados en violencia de género no atendían a las víctimas de violencia sexual. Las víctimas de violencia sexual se tenían que ir al servicio de orientación jurídica, que atiende solamente 3 días a la semana de 9 a 2 con cita previa. Y que te atienden igual que si te han robado el bolso a que si te han violado, ¿no? A todo el camino que quedaba por recorrer. Bueno, no sé ni qué hora es, podría seguir extendiéndome bueno, pues un poco lo que quiero con esto, ¿no?, y con estos ejemplos es poner un poco sobre la mesa
¿qué es lo que nos encontramos cuando hicimos la investigación? Falta de atención especializada o una atención especializada totalmente dependiente de organizaciones feministas, de organizaciones de mujeres, con todas las dificultades que ha comentado Jacqueline, y falta de un total y absoluto apoyo institucional. Bueno, yo creo que más o menos he dicho todo. Bueno, sí, lo último. Una de las cuestiones que también vimos es ausencia total y absoluta de reparación. Y aquí sí que quiero ahondar un poco en la idea que ha planteado Carmen Miquel esta mañana. No tenemos que confundir el principio de diligencia debida con la responsabilidad del Estado por la mala actuación de sus instituciones, donde debería haber una responsabilidad directa. La ley de violencia sexual introduce el concepto de reparación, pero sobre terceros, pero sigue sin abordar qué pasa cuando la victimización se ha producido por la mala actuación de la Administración. Eso, desgraciadamente, no se toca en este proyecto de ley. Por lo tanto, sí que para finalizar, dentro de las recomendaciones que hacíamos en Amnistía Internacional, el proyecto de ley que está ahora mismo sobre la mesa va a responder a muchas de ellas. Esperamos que sea así, pero hay dos cosas. Y coincido con Gloria en que tenemos la gran patata caliente de la especialización judicial. La ley, el último proyecto presentado, rebaja los requisitos. El primer anteproyecto era mucho más ambicioso en cuanto a la formación por parte de los jueces, la necesidad de formar si querían ascender en la escala laboral. Todo eso ha desaparecido. Ya no está, por lo tanto hemos dado un paso atrás. Y luego también la ley adolece de algo que desde nuestro punto de vista es muy importante, siendo fundamental que las víctimas de violencia sexual también tengan asistencia letrada desde el primer momento, como tienen ahora mismo las víctimas de violencia de género en el ámbito de pareja o expareja. La ley lo deja a que dentro de un año se reforme la Ley de Justicia Gratuita. Es decir, la ley lo que establece en una disposición, el proyecto de ley, perdón, lo que establece en una disposición adicional es que una vez que se apruebe esta ley, el Gobierno tendrá un año para reformar la otra ley para empezar a dar asistencia letrada. Y nos parece realmente un atraso porque sabemos de la importancia que tiene tanto para todo el proceso posterior, que las mujeres estén bien asesoradas desde el minuto cero y por personas que realmente tengan la capacitación, la formación y la sensibilización para hacerlo. Nada más, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a las tres. No sé si... ¿se escucha? Sí. No sé si queréis que comencemos un debate, una reflexión sobre aquellos aspectos que nos han aportado las tres compañeras. Sí, también a nivel online. Voy a ver si desde aquí vemos. No hay, Carmen, en el chat no hay comentarios. Vale. Yo, si me puedo tomar el atrevimiento, realmente no es una pregunta, es una reflexión y un agradecimiento a las tres. Gracias por estar, porque, como os decíamos, pues que para nosotros es importante también contar con otros conocimientos y otros saberes, ¿no? Como el que traéis desde las asociaciones. Entonces, eso, que muchas gracias. Yo estaba escuchando a Virginia sobre el caso de Pozo Blanco, que mencionabas, y claro, en este caso, esto lo recuerdo de leerlo en la prensa, ¿no? Que esto ya conecta con la siguiente mesa. Pero en este caso, sí, claro, tú lo conocerás mejor, a lo mejor nos puedes ampliar sobre ello. Ella hizo incluso, o sea, la superviviente hizo ciertas diligencias ella misma para aclarar qué había pasado, ¿no? Ella guardó, por lo visto, toda la ropa
ella guardó toda la ropa que había llevado esa noche y ella también estuvo preguntando. Entonces le estuvieron diciendo, ¿no?, que con quién había estado en la feria, con quién había andado, qué había visto. Entonces, claro, se esperaría que esas diligencias no las hiciera la víctima superviviente. Y entonces, claro, este caso hubiera sido un caso más de impunidad, de esos casos que alimentan la pirámide de la traición, ¿no?, de la impunidad que nos enseñaba Esmeralda, si años más tarde estos agresores no hubieran reincidido y no hubiera habido un profesional forense que hubiera encontrado esas fotografías. Que esto también me recuerda a lo que se está hablando ahora del caso de Marta del Castillo, ¿no?, que se ha reabierto el caso porque ahora con los medios de informática forense se cree que se puede buscar mejor información en esos teléfonos móviles que se entregaron, ¿no? Entonces, si no hubiera habido unos buenos profesionales que trabajaron esos teléfonos y si los propios perpetradores no hubieran registrado esas fotografías para compartirlas, hubiera sido una agresión que hubiera quedado en el olvido, a pesar de que esta víctima superviviente claramente era una persona con muchísima agencia y capacidad de lucha, ¿no? Entonces, este caso me parece impresionante, ¿no? Bueno, la casualidad quiso que no se cerrara, sino que se instruyera, pero claro, con pocas pruebas. Luego ella efectivamente vio que la fotografía estaba vestida con aquella ropa y una serie de coincidencias que en este caso son buenas, pero que en otros muchísimos casos sabemos, lo que hemos ido aprendiendo en este proyecto es que no hay pruebas. O sea, las personas que están instruyendo los casos no tienen pruebas para instruirlo o lo saben, pero por cómo se tiene que constituir la prueba y por lo que dice la instrucción, ¿no?, la Administración de Justicia, finalmente no se acaba absolviendo, ¿no? Entonces, no sé si nos puedes contar un poco más de este caso. Sí, hablamos con su madre porque ella no quiso revivir de nuevo la experiencia. Para ella no había sido... O sea, ella necesitaba pasar página y no quiso hablar con nosotras, pero sí que permitió que la madre nos contara. El tema mediático para ella fue terrible. Era un pueblo pequeño y se la señaló. Y realmente el que estuvieran los medios de comunicación allí todo el rato intentando conseguir los testimonios, la madre lo vivió de una manera muy angustiosa. Y te hablo de la madre que fue la que nos lo transmitió directamente. En su caso, ella cuando llega a casa y tiene lesiones y sabe que algo ha pasado. Y se imagina lo que ha pasado, pero no sabe exactamente, pero ella lo sabe. Pero realmente su caso es una pura carambola. No, realmente no hubo la más mínima investigación. Ella, como te digo, según nos relata la madre, habla con un amigo suyo que es policía local y el policía local le quita la idea de denunciar porque le dice que dónde va, que no tiene pruebas, que estaba borracha. Y de hecho, la madre un poco, o sea, hay toda esos primeros momentos de incluso ocultar un poco, ¿no? Porque al final esa culpabilización que acaba porque aparecen unas imágenes y porque en cierta manera la indignación que ha producido la manada, bueno, pues a ella le apoya todo esto, ¿no? El que realmente haya una indignación en la sociedad porque estos tipos estén actuando de la manera que están actuando. Pero ella, antes de todo esto, como digo, recibe asistencia psicológica en el punto de violencia de género de Pozo Blanco y es muy deficiente. Es muy deficiente. Realmente a ella se la revictimiza bastante. Yo creo, de hecho, ella se termina yendo del pueblo. O sea, ella realmente no es apoyada por nadie, salvo por la policía foral, porque lo que nos comenta la madre, ¿no? Es que realmente la policía foral le dice lo que estaba en tu imaginación, porque hay un momento en que está en su imaginación, no está en tu imaginación, ha pasado.
y eres una víctima de una agresión sexual. Y entonces a partir de ahí cambian un poco las cosas, pero fue una pura carambola. O sea, ella realmente lo pasó bastante mal hasta que la policía foral le pone nombre y apellidos a lo que le ha pasado, ¿no? La citan en un hotel, que también la madre nos cuenta que el trato de la policía fue muy respetuoso, la policía foral en todo momento fue respetuoso, pero también imagínate que te citen en un hotel y te empiecen a enseñar imágenes. O sea, la preparación, ¿no? Quizás se debería haber trabajado de otra manera. Pero así fue. Graciela, no sé si estás por ahí y quieres comentar algo o alguna reflexión. Así quería preguntarles a mis compañeras dos cuestiones, si fuese posible. O sea, ¿qué tal? Jacqueline, ¿no? Y Virginia. En el caso de la niña Daniela, ¿no? Bueno, la niña no es una niña, pero es menor de edad, ¿no? La niña de 14 años. ¿Cómo fue su situación con la justicia? ¿Lo llegó a denunciar? ¿Hubo un proceso judicial? Pues se oye bien, ¿no? Sí. Bueno, lo de Daniela es un caso muy reciente, denunciado está, porque si no yo no podía haber atendido a Daniela, porque es menor. Ah, vale, ok. Claro, no se Sí. puede hacer intervención psicológica. Y el ¿Tuvo proceso continuidad? Porque a veces se archivan o no continúan con la denuncia. A eso me refiero. está en instrucción, ¿no? En la parte de instrucción es la de investigación, si no me equivoco. Está ahí. Ok. Entonces, como todos estos procesos se alargan tanto, lo que decíamos antes, ¿no? Que también es otra de las variables revictimizantes para las mujeres, todavía no sabemos nada, claro. No lo sé. Todo lo que te puedo decir es mi opinión personal y de cómo creo que van a ir las cosas, pero en principio esta chica, de haber recogido las pruebas biológicas, sí que hay pruebas. Pero también es verdad que he visto casos en los que hay pruebas y se ha quedado en nada, y casos en los que no había pruebas y de repente sí que ha habido una sentencia condenatoria. Muy poquitos, también, las cosas como son. Entonces no lo sé, para mí todo esto es ciencia ficción un poco, no sé lo que va a pasar con ella. Espero que bien. Ella se está recuperando y tiene muchas fortalezas, que es donde voy a estar. Vale, gracias. Y después lo que le quería preguntar a Virginia es un poco la pregunta que hacía al principio. ¿Qué percepción tienes, Virginia, que vuestro trabajo, yo leí el informe de Amnistía y me parece muy, muy serio y profundo, porque toca cuestiones que el propio Estado no, no aborda, ¿no? Y además porque, bueno, en lo que sí dan la tecla, y creo que sois de los primeros que lo dijisteis, y también Bárbara Tardón lo venía exponiendo desde hace años, es que este país ha invisibilizado completamente la violencia sexual, ¿no? Y lo que te quería preguntar es si tú, por tu percepción, crees, no crees, consideras que aunque hayan aumentado las denuncias, estamos ante un posible aumento de la violencia sexual. A ver, en Amnistía no hemos hecho un análisis cuantitativo, sino que es más cualitativo, ¿no?, de la respuesta del Estado. Y cuando lo has comentado me lo he apuntado. Yo creo que no es que haya más, sino que se visibiliza más. Yo creo que la violencia contra las mujeres ha sido una violencia oculta en muchísimos ámbitos, y a medida de que las organizaciones feministas, sobre todo los movimientos feministas, lo han ido visibilizando, ha ido surgiendo, ¿no? Antes eran crímenes pasionales, y ¿no?, la violencia de género en el ámbito de pareja o expareja, pues no sé, es que ni siquiera se consideraba. Es en el momento en que las autoridades deciden empezar a recolectar datos donde se empieza a visibilizar el fenómeno. Y yo creo que aquí pasa lo mismo. De hecho, esta mañana se comentaba, ¿no?, que en los datos vuestros que el número de denuncias es muy pequeño frente a la realidad de la violencia. Sigue habiendo muchísimas mujeres que no quieren denunciar, precisamente por que esa era otra de las cuestiones cuando estábamos haciendo
esta investigación era, no podemos transmitir el mensaje de que es mejor no hacerlo, ¿no? O sea, al final estabas también en esta necesidad de, no, es que hay que visibilizar y hay que señalar a los verdaderos culpables, no hay solamente al agresor, sino también la respuesta. Y yo creo que todo el trabajo que se va haciendo también empodera, ¿no? Y da agencia a las mujeres para que al final salgan y hablen, ¿no? Y pierdan el miedo o lo que queramos ponerle el nombre que queramos de que no denuncien. Y yo creo que eso es un camino, pero yo no sé, yo quiero pensar que no es que haya más, sino que las mujeres empiezan a ser cada vez más y más conscientes de que son las dueñas de su cuerpo, ¿no? Vale, gracias. Bueno, yo en relación, que sí quería hacer un comentario, porque si no muero, aquí en la mesa no poder hablar. En relación a lo que estabais comentando, que ha preguntado Graciela, sobre si hay un aumento o lo que estamos viendo es un aumento de las denuncias o un aumento de... Yo creo que aquí todavía no tenemos datos suficientes ni información suficiente y nos movemos con dos hipótesis. Una de ellas puede ser que a mayor sensibilización, campañas, eco en los medios, etcétera, podamos estar ante un aumento de las denuncias, pero también existe otra línea, otra hipótesis, que es que en la medida en que el sistema patriarcal y los agresores ven que mediante otras estrategias no consiguen los objetivos esperados, que es yo tengo el derecho a tener sexo cuando quiera y como quiera, eso puede llevar a ejercer mayor grado de violencia sexual sobre las mujeres. Entonces, yo creo que estas dos hipótesis se deben de analizar, se deben de estudiar y se deben de refutar para situarnos realmente si estamos en un marco o estamos en otro o estamos en los dos marcos también, que podría ser otra de las explicaciones, ¿no? Y en relación también, por comentar antes de cerrar la mesa, que tenemos después otra mesa de los medios, antes comentaba Jacqueline el tema de la familia, ¿no? Y decía, ¿habrá algún programa por ahí que trabaje con la familia? Bueno, pues te digo que en Andalucía lo hay. Lo que ocurre es que el programa que hay en Andalucía es un programa de violencia de género dentro del entorno de la pareja. Este programa es un programa que tiene el Instituto Andaluz de la Mujer, con el que yo hice la tesis doctoral, porque trabaja con menores víctimas de violencia de género en el entorno del noviazgo desde el año 2012. No solo trabaja con las víctimas, con las víctimas supervivientes, sino que trabaja con las familias. Y además advierten las compañeras que llevan el programa. Si las familias vienen, colaboran, se trabajan, se deconstruyen, ven cómo acompañar a sus hijas, la recuperación de sus hijas es mucho más rápida. Y también advierten las compañeras la importancia de no solo trabajar en menores, y yo esto en la tesis lo vi claramente, no solo trabajar a nivel individual, psicológicamente, sino a nivel grupal. Entre ellas es brutal el tema de la recuperación y la reparación que tienen cuando se encuentran con otras y empiezan a deconstruir ese estigma que muchas veces tenemos, bueno, que tienen, ese estigma sobre las mujeres agredidas, ¿no? Que yo creo que es otro de los mitos que hay y otra de las cuestiones que debemos de poner el foco. Y bueno, nos queda que cerrar, porque si no me cortan el cuello, no creo, porque aquí cortar cuellos, cortamos nada más que el patriarcado, nosotras cortar cuellos, ¿no? Y bueno, pues yo despedirnos de Graciela y darte las gracias, Graciela, por estar ahí. Gracias a vosotras por proyecto. Espero que la próxima nos podamos ver presencial, porque nos queda mucho trabajo y las organizaciones siempre están liderando antes que las instituciones, esto lo tenemos claro en todos los temas de feminismo y de violencia machista. Muchísimas gracias, Jacqueline y Famubi, y muchísimas gracias, Virginia y Amnistía. Y cerramos esta mesa. Muchísimas gracias a todas las quienes estáis. Gracias. Bueno, gracias.